El informe final de la Comisión de la Verdad, que comienza a ser socializado de manera inédita por decisión del Ministerio de Educación, del gobierno que cumple apenas una semana, va a escuelas y colegios de todo el país. De este informe de la verdad, en particular de un capítulo que es sin duda tremendamente doloroso, de los colombianos que tuvieron que irse del país por distintas situaciones, pero sobre todo para salvar su vida, vamos a hablar con Freddy Yacet, poeta, escritor, docente, activista de derechos humanos, colombiano radicado hace 13 años en Argentina. Freddy, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en Venezuela de nuevo y ver la realidad, la nueva realidad que está experimentando el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Freddy viene a participar de la Feria del Libro de Caracas y además trae un libro que está directamente relacionado con la Comisión de la Verdad y con esa necesidad de verdad por parte de millones de colombianos. Permítemelo y lo presentamos a la cámara. Freddy Yacet, Carta de las Mujeres de este país. Aquí está. ¿Qué es Carta de las Mujeres en este país? Es un diálogo con nuestros ausentes, con los nadie, con los olvidados, con las víctimas de la violencia. Es un homenaje además a la gran heroína de Colombia, que son las mujeres. Las mujeres han resistido demasiado dolor, han tenido que soportar la muerte de sus padres, de sus compañeros, de sus hijos. Y son las mujeres las que sostienen la memoria, están vivas para contar. Desde las guerras del Peloponeso hasta Troya, hasta hoy en día, son las mujeres las que con su canto nos dan la versión de su tragedia. Así que aquí están referenciadas, contadas las historias de cada una de esas mujeres o de algunas de esas mujeres. El procedimiento estético es algo diferente. Son poemas como si fuese la voz de una mujer hablándole a su desaparecido o sobre algún tema que tiene que ver con la violencia en Colombia. Sobre los desaparecidos, a un desaparecido, según las propias investigaciones que salen después del acuerdo de paz de la firma de 2016, hay 130.000 desaparecidos en Colombia. Un homenaje a esos 130.000 desaparecidos, algunos específicamente familiares. No, pero lo que sí deseo a través del libro es desmitificar un poco el número. Dicen 130.000, pero yo quisiera que el poema, que la obra de arte, que estos niños que están en este momento con ese documento de la Comisión de la Verdad empiecen a nombrar con nombre y apellido. Hace poco iniciamos un lindo proyecto, la editorial Avicinia y la editorial Escarabajo, que se titula Amar es un país que amabas, perdón, Morir es un país que amabas. Le dimos a compatriotas, poetas nuestros, un líder y lideresa social asesinado en Colombia, para que hiciera un poema sobre él. Acogieron a este asesinado, acogieron esa historia trágica de amor que es morir por tu país. Y pronto vamos a sacar ese libro, pero ha sido difícil terminarlo. ¿Por qué? Porque va en aumento la violencia nuestra y es difícil. Porque cada 24 horas asesinan a un líder o una lideresa social. Porque es difícil cantar en medio de la barbarie. Claro. Pero por suerte, por fin, para las últimas elecciones en Colombia, nos juntamos los poetas. Tenemos una red social hermosísima que nos da confianza, ternura, acompañamiento. La red de poetas por el pacto histórico. Allí tuvimos la oportunidad de debatir, de aconsejarnos, de mirar hacia las posibilidades electorales. Y están unidos los artistas y consideramos prioridad el arte como un mecanismo de memoria y de acompañamiento para el que sufre en Colombia la violencia. Un mecanismo transformador, además transversal a la cultura. Sí, sí. Muchas veces le preguntan o nos preguntan a los amigos de la poesía si la poesía va a salvar vidas, si la poesía va a cambiar el destino de Colombia, el arte. Capaz no lo cambie como nosotros quisiéramos, que resucite ese asesinado o aparezca ese aparecido, ese desaparecido. Pero la gran responsabilidad la tiene la educación. La noticia tan hermosa que acabamos de escuchar, ¿qué quiere decirnos? Si hay una verdadera revolución en Colombia, que la esperamos,
debe ser ante todo una revolución educativa. Y hubo algunas personas, algunos sectores de la extrema derecha, los más conservadores de Colombia, que se oponían a que fuese ese informe final de la Comisión de la Verdad a escuelas y colegios. ¿Por qué crees? Porque hay miedo a darle el poder de información, de comunicación al otro, al desfavorecido, al que no lo sabe. Tener esta información oculta beneficia a muchas personas. Me parece maravilloso, yo ante todo soy docente, y que este texto esté con los muchachos, que ellos lo mentalicen, lo digieran y nos lo expliquen a nosotros los adultos, nos lo explique a esta generación mía, a la de mi padre, a la de mi abuelo, que son generaciones que han nacido en la guerra. Claro. A mí me cuesta trabajo pensar Colombia cuando estamos viviendo la barbarie. Yo tuve que irme de Colombia a Argentina y caminando por las calles de Buenos Aires dije, qué extraño, no siento miedo en estas calles. El miedo es algo que asesina, que mata a los colombianos. Y fue la distancia que me pudo ayudar a ver a Colombia con otro lente, con una doble soledad, pero con una doble responsabilidad. Afuera no olvidamos a Colombia, nunca nos hemos ido los que nos hemos ido, porque reflexionamos y pensamos y nuestras raíces, claro, nuestras pasiones nos tienen anclados que nos allá. duelen porque además allá están toda nuestra familia, nuestra historia, nuestra herencia, nuestra cultura. ¿Por qué saliste de Colombia? Bueno, primero por la atmósfera de violencia en Colombia. Puede ser agotadora. Mi padre fue sindicalista, perseguido en la década de los 70 y de una u otra forma yo como parte de su familia chupé ese miedo, esa esperanza, esa desesperanza, ese conflicto entre los mismos compañeros que tratan de educarse. Porque si hay algo bello que de pronto le escuché a mi padre es, si no nos educamos nosotros como obreros, si no aprendemos a leer esta realidad, no vamos a ningún lado. No podemos pedir pan, pedir aumento de horas remuneradas si no sabemos leer esta realidad. Yo salí de Colombia huyendo de la violencia, también buscando posibilidades laborales, educativas. Colombia debe hacer su revolución educativa. Es imposible que sigamos yéndonos de Colombia porque no podemos hacer una maestría, un doctorado o tengamos que pagar hasta en la Universidad Nacional unos rubros altísimos en Colombia. Es prácticamente imposible pagar, bueno, ya el sistema universitario, ni siquiera el pregrado, pero pensar en posgrados y más allá de maestrías. Es para esto que ha dicho el modelo, bueno, los que pueden realmente porque se han esforzado, los demás, así como dijo la ex vicepresidenta de Colombia, trabajen vagos. Yo me crié en una escuelita primaria pública, en un colegio público. Yo sé las falencias que tiene la educación pública, pero también sé el corazón que tienen los docentes del colegio público, que tienen los docentes de la universidad pública. Nosotros trabajamos con pedacitos de pan y esperanza, pero no son las mejores vías laborales las que tenemos. Tienen que mejorar. Todo tiene que mejorar. Bueno, eso es parte de la promesa del nuevo gobierno. Hay un capítulo en la Comisión de la Verdad en donde nos contabas en algún momento que habías participado, que la Comisión de la Verdad te buscó para conocer a esta parte que es tan dolorosa de Colombia, pero tan invisibilizada. Los colombianos que se van al exilio por la violencia para sobrevivir, hartos, dirían muchos, muy cansados de vivir esa zozobra de violencia en el país. Bueno, uno de los objetivos principales de varios colectivos hermanos en Buenos Aires y en general en Argentina fue ir a entrevistar a los colombianos que estábamos afuera y escuchar esta versión, y sobre todo el objetivo principal es que se visibilice el desarraigo y el exilio como una arista más de la violencia. Nos escucharon, yo fui mismo entrevistado. Obviamente mi versión como varón estudiado y sin hijos es una versión de un exilio muy diferente a la de mujeres que han llegado con 2 o 3 hijos, viudas, huyendo sin educación y sin un peso en el bolsillo. Son muchas las cabezas del exilio. Esa es una dramática diferencia. Bastante.
Por eso yo digo, cuando yo tuve la posibilidad de tener ciertos relatos de mis compatriotas, me di cuenta que mi desarraigo, que mi expatriación era muy diferente al exilio de mujeres, ancianos, jóvenes. El exilio tiene demasiadas raíces y demasiadas problemáticas. No todo el mundo sabe ingresar a internet para hacer un formulario y ante la Comisión de Derechos Humanos pedir una ayuda. Entonces, es más, en el extranjero tenemos que empezar a alfabetizar a nuestros compatriotas para que aprendan a pedir una ayuda. Imagínate. Y una Colombia además que como Estado los ha olvidado. ¿Qué debería suceder ahora? Yo tengo una idea. Cuenta. Y espero que esto lo escuche nuestros presidentes. Y yo creo que tanto Venezuela como Colombia deben empezar a ser marca cultural. Esto lo ha entendido perfectamente España, México y de pronto Chile. Nosotros nos podemos mover internamente, pero tenemos que salir a mostrar lo mejor que tenemos, que es nuestra parte artística y cultural. Yo me imagino, compañera, una casa artística, cultural y ecológica venezolana con librería, café, agencia de viajes, información general para ese argentino en Buenos Aires que sepa otra realidad y otro fenómeno que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo es posible que yo, con mi compañera, la poeta Stephanie Rojas Wagner, hayamos tenido que liderar una revista literaria, Abyssinia Review, para informarle a los argentinos de que hay una tradición lírica, poética, artística importante en Venezuela, en Colombia, en México, y decirle, mírenos, nosotros también tenemos mucho arte que aportar? ¿Tú te imaginas casas culturales en las principales capitales de América Latina que estén llevando exposiciones de arte, que estén llevando grupos de teatro, sus poetas, y empiece a esta cofradía con los residentes de esa ciudad? Integración latinoamericana. Estaríamos llevando desde la cultura. Otra Venezuela, claro, y otra Colombia, por supuesto. Ser marca cultural. Me parece maravilloso. Sería maravilloso, bueno, que te escuchen. Poeta, te invito a que leas un pequeño poema para despedirte. Bueno, el presidente Petro ha hablado de una revolución agraria. Sí. Nosotros pedimos también comprensión de los que tienen esas tierras para que las puedan compartir y las podamos sembrar. Carta donde se siembra un limonero. ¿Quién puede vivir sin sus muertos?, pregunta Martín mientras planta un limonero en el jardín trasero de casa. Ninguna nube desparpajada, ninguna piedra incandescente para nuestros muertos, agrega y entierra la pala sobre la hierba. Los llevamos alojados en la costilla, debajo del brazo, recostaditos sobre el esternón, piensa y saca puñados de tierra del agujero. Dios es, lo imagina con seriedad, el sinnúmero de muertos que nos preceden, el ramo de seres queridos que se fueron sin despedirse, él mismo mañana. Martín los presiente adentro gracias al olor a musgo, a la tierra húmeda, al caracol que ahora carga toda la época de lluvias. Los muertos nos dan vida, le dice a su limonero mientras lo fija en la tierra. Su joven limonero, sus frutos ácidos, su nacer y renacer del aire serán testigos de su pequeña metafísica. Lo que Martín no sabe es que al limonero se muda la familia que gemía en su corazón. El limonero no será nunca la melancolía. Te aplaudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido siempre, Freddy. Y que esas ideas prosperen. Muchas gracias. Gracias a Venezuela por ese recibimiento también. Muchas gracias. Un abrazo.